Ustedes lo pidieron y aquí está el tutorial de este hermoso gorrito. Cabe destacar que es para una bebé de entre 0 a 3 meses, pero como podrán ver es bastante grande, así que yo pienso que les va a quedar hasta los 4 o 5 meses. Está decorado con esta flor que ya hicimos en uno de los videos anteriores. A este rosado le he colocado la cinta a través de estos puntos de aquí para poder ajustar al tamaño de la cabecita de la bebé. Y por aquí tengo otra opción que en este pues no le coloqué la cinta por aquí, sino que solamente le coloqué un lacito y miren qué bonito se ve. Vamos a estar midiéndolo para que sepan más o menos cuál es la medida. En la parte de abajo tiene una medida aproximada de 17 centímetros. En la parte de arriba tiene una medida de 11 centímetros y hacia abajo 13 centímetros. Pero esta parte de aquí pues no se ajusta a la cabecita como tal, sino que es así, ¿ok? Así que hasta aquí tenemos 11 centímetros. Más adelante les voy a estar dejando otras medidas para que puedan tejerlo más grandecito. Si te gustaría continuar recibiendo tutoriales bonitos, fáciles como este, pues te invito a suscribirte y así no te pierdes los próximos tutoriales. Y si ya eres parte de esta hermosa comunidad, muchas gracias y bienvenidos. Estaré utilizando este hilo que se llama Sinfonía, es de 2 milímetros de grosor y es de algodón 100% mercerizado. Lo estaré tejiendo con esta aguja de 2.5 milímetros. También necesitaremos una tijera, una aguja lanera y cinta de medir. Empezaremos con un anillo mágico, así que vamos a rodear nuestro dedo índice, introducimos la aguja, sacamos y subimos 2 cadenas, 1, 2. Retiramos el anillo del dedo, tomamos lazada, introducimos dentro del anillo central y vamos a estar haciendo un punto alto. Pasamos la aguja por los 2 primeros anillos y luego por los 2 que siguen. Vamos a estar tejiendo puntos altos alrededor de nuestro anillo central. En total vamos a estar tejiendo 13. Ya he tejido los 13 puntos altos, vamos a tirar de este hilo para cerrar el anillo central y vamos a introducir la aguja justo arriba del primer punto alto que hicimos. Hacemos un punto deslizado y ya hemos finalizado la vuelta número 1. Para la vuelta número 2 vamos a estar subiendo 2 cadenas, 1, 2. Tomamos lazada en el siguiente punto, o sea este de aquí. Vamos a estar haciendo 2 puntos altos. Aquí llevo 1 y 2. Hemos formado un aumento. Continuaremos en el siguiente punto en donde también vamos a tejer un aumento, o sea 2 puntos altos. Ok, esto lo vamos a estar repitiendo con cada uno de los puntos. En total vamos a tener 14 aumentos, ya que vamos a estar haciendo un aumento en este punto donde subimos las 2 cadenitas. Ya por aquí tengo 13 aumentos y el número 14 lo vamos a terminar de hacer. O sea que tomamos lazada, introducimos donde subimos las 2 cadenitas de inicio y hacemos un punto alto. Luego vamos a introducir la aguja en el primer punto alto que hicimos. Hacemos un punto deslizado y ya hemos finalizado la vuelta número 2. Continuamos con la número 3, subimos 2 cadenas, tomamos lazada y en el siguiente punto, o sea este de aquí, vamos a estar haciendo un punto alto. Luego hacemos un aumento, o sea 2 puntos altos en un solo punto. Continuamos con un punto alto y luego un aumento. Esta será la secuencia para esta tercera vuelta. Aumento, punto alto, así hasta llegar al final. Ya por aquí he finalizado la vuelta número 3. Para esta vuelta yo estuve haciendo un punto alto en donde subí las 2 cadenas para formar el último aumento. Ok, vamos a cerrar esta vuelta introduciendo la aguja en el primer punto que hicimos, hacemos un punto deslizado y continuamos con la siguiente vuelta. Para ello pues vamos a estar subiendo 2 cadenas de igual forma
Y en esta vuelta vamos a estar siguiendo más o menos la secuencia de la vuelta anterior. Vamos a estar haciendo puntos altos y aumentos. En la vuelta anterior hicimos solamente un punto alto entre cada aumento. En esta vuelta vamos a estar haciendo dos, ya por aquí los hice. Así que ahora voy a hacer el aumento. Ya con el aumento hecho, vamos a hacer dos puntos altos y luego el aumento. Esta será la secuencia, dos puntos altos, un aumento, dos puntos altos hasta llegar al final. Ya por aquí he finalizado la vuelta número 4, he tejido un punto alto en el mismo punto donde subí las dos cadenitas y he cerrado con un punto deslizado introduciendo la aguja en el primer punto que hicimos. Ok, para esta vuelta vamos a estar subiendo dos cadenas de igual forma, pero ya no vamos a estar haciendo puntos altos como las vueltas anteriores, sino que vamos a estar haciendo abanicos. Vamos a contar 1, 2, 3 y en el número 4 introducimos la aguja, sacamos y en ese mismo punto vamos a estar tejiendo 3 puntos altos. Ya llevo 2 y 3. Continuamos con una cadenita de separación y en ese mismo punto hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ya hicimos el primer abanico, vamos a hacer uno más y para ello pues vamos a estar contando 1, 2, 3. En el punto número 4 hacemos el segundo abanico. Recuerden que para crear este abanico pues van a tejer 3 puntos altos, luego una cadenita y continúan con los otros 3 puntos altos. A partir de aquí vamos a estar repitiendo lo que hicimos aquí. Nos saltamos 3 puntos altos y en el número 4 hacemos el abanico. Esto lo vamos a estar haciendo hasta llegar al final. Ok, ya por aquí casi finalizo esta vuelta de abanicos y quiero decirles algo. Aquí donde subí las dos cadenas hice mi último abanico. Hice 3 puntos altos, la cadenita y 2 puntos altos, ya que las dos cadenitas de aquí cuentan pues como un punto alto. Vamos a cerrar con un punto deslizado introduciendo la aguja en el primer punto alto de aquí. Hacemos el punto deslizado y bueno, antes de seguir adelante pues quiero darle las medidas de esta pieza que acabo de hacer. Y esto pues tiene una medida de 12 centímetros. Por aquí les voy a estar dejando un cuadrito que son unas medidas para hacer gorritos de diferentes tamaños. Como podrán ver, este pues le puede quedar muy bien a una bebé de entre 0 a 3 meses. Allí están las otras medidas para que se guíen. Una cosa importante es que si lo van a hacer más grande, deberán añadir una vuelta más de esta que hicimos aquí. O sea que en la vuelta número 5 no van a hacer abanicos, sino que van a tejer 3 puntos altos y luego el aumento. 3 puntos altos y luego el aumento. Después de esa vuelta, en la vuelta entonces número 6 van a hacer esto que acabamos de hacer, que fueron los abanicos. En total por aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 abanicos. Vamos a continuar con la siguiente vuelta y esto que vamos a estar tejiendo lo vamos a repetir en las siguientes vueltas. Ok, vamos a subir por aquí con puntos deslizados. Justo así, luego hacemos uno aquí en el centro. Subimos dos cadenas, 1, 2 y seguimos con 2 puntos altos. Cuando ya tengan sus 2 puntos altos, separan con una cadena y tejen los otros 3 puntos altos para formar el abanico. Una vez hecho esto, van a repetir en los siguientes abanicos. O sea que en cada abanico van a tejer un abanico. Cuando lleguen aquí, van a cerrar esta vuelta con un punto deslizado introduciendo la aguja en este primer
punto alto y luego hacen puntos deslizados hasta llegar al centro, para entonces repetir lo que hicimos aquí. Abanico. Esto lo vamos a estar repitiendo durante 6 vueltas. Ya hicimos o ya vamos por la segunda, así que nos faltan 4. Ya por aquí he tejido 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas. Vamos a tejer la siguiente vuelta, así que vamos a subir 3 cadenas. 1, 2, 3. Tomamos lazada y en este punto de aquí, en esta separación de estos dos abanicos, vamos a introducir la aguja y vamos a hacer un medio punto alto, pasando hilo por los 3 anillitos. Tejemos 2 cadenas y en el centro de este segundo abanico vamos a introducir la aguja y hacemos un punto bajo. Repetimos 2 cadenas, tomamos lazada y en la separación de los abanicos hacemos un medio punto alto. Luego seguimos con 2 cadenas y un punto bajo en el centro de este abanico. Esto será lo que vamos a estar repitiendo. 2 cadenas y luego, pues dependiendo si vamos a trabajar aquí o aquí, hacemos un medio punto alto y aquí arriba del abanico hacemos un punto bajo. Ya casi finalizo esta vuelta. Vamos a hacer 2 cadenas. En la primera cadenita que subimos al inicio vamos a introducir la aguja y hacemos un punto deslizado. Continuamos con la siguiente vuelta, así que vamos a subir 2 cadenas, tomamos lazada y en este espacio vamos a estar tejiendo 3 puntos altos. 1, 2, 3. Luego, en este medio punto alto hacemos un punto alto y en el espacio, este de aquí, 3 puntos altos. 1, 2, 3. Tomamos lazada y en este punto bajo vamos a hacer un punto alto. Y bueno, a partir de aquí pues vamos a estar repitiendo lo que hicimos aquí. En cada uno de estos espacios van a tejer 3 puntos altos y sobre cada uno de estos medio punto alto, puntos bajos, vamos a hacer también punto alto hasta llegar al final de la vuelta. Ya por aquí he llegado al final de esta vuelta. Vamos a introducir la aguja en el primer punto alto que hicimos, hacemos un punto deslizado y vamos a subir 2 cadenas para empezar la siguiente vuelta. Tomamos lazada y para esta vuelta vamos a estar tejiendo 2 puntos altos, digamos que este es 1, 2 y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento con puntos altos, o sea 2 puntos altos en un solo punto. Continuamos con 2 puntos altos independientes y luego un aumento. Esta secuencia pues la vamos a estar repitiendo en toda esta vuelta. 2 puntos independientes, un aumento. Ya por aquí he finalizado la vuelta, vamos a cerrarla. Introduciendo la aguja en el primer punto alto que hicimos, hacemos un punto deslizado y bueno, miren. Ustedes pueden dejar su gorrito así si ustedes desean, pero yo le voy a estar haciendo un borde, así que voy a subir una cadena y en cada punto disponible voy a tejer un punto bajo. Ya por aquí he finalizado la vuelta de puntos bajos y voy a cortar el hilo. El hilo lo voy a cortar un poquito largo ya que voy a estar haciendo un cierre perfecto. Tiramos del anillito y buscamos una aguja lanera para crear el cierre perfecto. Lo primero que vamos a hacer es identificar el primer punto bajo que hicimos, pues este. Pasamos pues el hilo a través de la aguja. Vamos a tirar de la aguja hacia la parte de atrás y luego introducimos la aguja en el último punto que hicimos, pero por dentro hacia la parte de atrás. Tiramos de la aguja, ajustamos y ya está listo. Ok, para esconder esta hebra voy a pasar la aguja por aquí y luego voy a pasarla a través de los puntos bajos que hicimos en la última vuelta. Tiramos de la aguja, ajustamos y cortamos el excedente. Este gorrito nos ha quedado bastante grande,
Por aquí les voy a estar dejando una tabla de medidas para que se guíen en caso tal quieran tejerlo más grande. Y bueno, si desean pueden colocarle cinta por estos espacios de aquí para ajustarlo pues a la cabecita de la bebé. Este gorrito lo pueden decorar con lo que ustedes gusten. Yo lo voy a estar decorando con esta flor que hicimos en uno de los anteriores videos y lo voy a colocar así. Es bastante grande la flor, muy llamativa. Así que si ustedes quieren colocarle algo más pequeño, pues aquí tengo también otras opciones de flores para decorar pues este tipo de proyectos. Voy a buscar una aguja de coser con hilo y voy a hacer unas puntaditas simples para unir la flor al gorrito. Y una vez hayan colocado la flor, pues les va a quedar el gorrito así. Yo le he colocado un pequeño lacito aquí y miren qué bonito se ve. Por otro lado yo tengo el otro que les mostré en el video donde hicimos la flor. Y aquí sí entrelacé la cinta, como podrán ver, en todo este borde. Y luego le hice un lacito aquí. Este lacito pues se deshace para poder ajustar el gorrito al tamaño de la cabecita de la bebé. Les dejo las dos opciones, ustedes escogerán con cuál les va mejor. Y hasta aquí el video tutorial de hoy, espero les haya gustado y lo pongan en práctica. Si es así, no se olviden en etiquetarme en redes sociales. Acá abajo en la descripción del video les dejo los links de mis diferentes cuentas. Muchas gracias por tu visita y espero verlos en el próximo tutorial. Chao, chao.